A ver, ¿pero qué está pasando? Estados Unidos ha perdido el yacimiento de petróleo más grande del mundo, y no solamente eso, sino que se lo ha entregado a China. ¿De qué se trata esto y cuáles son las consecuencias de este curioso escenario? Pero más importante, ¿qué nos estaría diciendo esta estrategia por parte de Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Para nadie es un secreto que el sector energético es casi lo más importante, incluso en términos de geopolítica. Tenemos el ejemplo de Rusia con su gas y también con su petróleo. Sin embargo, lo que acaba de suceder empieza a llamar bastante la atención. Vamos a entender un poco la noticia y después vamos a empezar a comentar lo que algunos expertos están diciendo con respecto a este escenario. La administración China se acaba de hacer con el yacimiento de petróleo más grande del mundo. ExxonMobil, el gigante energético, de hecho la compañía petrolera cotizada más grande de Estados Unidos, ha abandonado formalmente el día de hoy el yacimiento petrolífero West Qurna 1 y ha entregado sus operaciones a PetroChina, que es una petrolera estatal de Pekín. Pero ¿por qué haría eso Estados Unidos? Para algunos expertos existen dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Primero, ¿dónde está el yacimiento? El yacimiento se encuentra en el sur de Irak, así como lo están escuchando, en Oriente Medio. Es el lugar donde en este momento se está cocinando un conflicto geopolítico a niveles insospechados entre Palestina, Israel, Hamas, los de Yemen, los hutíes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces estratégicamente, tal vez a esta empresa, a este gigante estadounidense, no le conviene trabajar en esta parte del mundo. Pero entonces, ¿por qué sí le convendría a China? Claro, hay más dudas que respuestas en este complicado escenario, y estamos hablando solamente de la situación geográfica y geopolítica de lo que significa. Ahora, hay otro punto que algunas empresas o algunos medios de comunicación, como por ejemplo Reuters o El Economista, han empezado a comentar en este escenario, pero que no tendría algún sentido. Ellos dicen que básicamente de un tiempo a esta parte, los países de Occidente, Estados Unidos, las principales potencias europeas, han decidido trabajar en el sector de las energías renovables, las famosas energías verdes también. Y claro, lo que están haciendo es buscar alternativas. Al menos esto es lo que están diciendo algunas empresas o sobre todo algunos medios de comunicación. Pero ¿esto realmente tiene sentido? ¿Van a llegar a un punto tal en el cual van a dejarle todo el mercado a los rusos y a los chinos mientras ellos buscan algún tipo de suerte, básicamente con los ojos vendados en el sector renovable? De hecho, esto ha sido criticado duramente por algunos exmandatarios estadounidenses. El más claro ejemplo es del propio Donald Trump. Y para varios expertos, esto en realidad no tendría mucho sentido desde el punto de vista de empezar a buscar energías renovables precisamente con la compañía petrolera cotizada más grande de Estados Unidos. Sin embargo, esto es lo que están vendiendo en algunas partes de Occidente. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Lo más preocupante es que PetroChina es una rama cotizada de la empresa estatal china National Petroleum Corporation, cuya sede se encuentra en el distrito de Dongsheng en Pekín. Esta firma estatal es una de las empresas petroleras y gasísticas más grandes del mundo, con activos dentro de China, pero también de otros países del mundo. Y no solamente eso, es básicamente la competencia directa del gigante energético estadounidense. Con este escenario se demuestra cuál es la verdadera agenda también de los rusos y de los chinos con respecto a las energías renovables, y que la carrera en el escenario energético está bastante clara. Ellos siguen apostando por lo viejo conocido, mientras que algunos en Occidente, según dicen los propios medios de esta parte del mundo, han empezado a ejecutar estrategias directamente a las energías renovables. La pregunta es obvia, ¿realmente es así? ¿Ustedes creen que realmente el gigante económico estadounidense, la más grande empresa energética del propio Estados Unidos, ha decidido salir precisamente del yacimiento de petróleo más grande del mundo solamente por las energías renovables? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es bastante importante entender de nuevo que esto está ubicado en Oriente Medio. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Si hablábamos hace un año de que Arabia Saudita se unía al grupo de los BRICS o de que se peleaba con Estados Unidos, nadie lo iba a creer. La relación que tuvo Arabia Saudita con el gigante estadounidense todos estos años fue buena. Fue incluso una suerte de esfuerzo por parte de anteriores administraciones estadounidenses para trabajar bien con Arabia Saudita. Sin embargo, en esta administración, en la administración de Joe Biden, se han generado ciertas fricciones que han llevado a que en este momento Arabia Saudita sea de manera formal miembro del grupo de los BRICS.
así como lo están escuchando. Debemos entender primero que empezaron las rencillas precisamente porque Estados Unidos está utilizando como una suerte de moneda de cambio las relaciones que tenía, por ejemplo, con Irán. Decían que podían volver a activar el plan de acción integral conjunto con la administración iraní, y esto no le convenía precisamente a Arabia Saudita, un país que históricamente no se ha llevado muy bien con Irán, y de hecho reclamaban cada vez que Estados Unidos se sentaba a negociar en Teherán. Ahora, lo que más llama la atención es que después de un tiempo y con la estrategia china, todo se ha dicho, se sentaron a negociar Arabia Saudita e Irán y llegaron a un acuerdo, se dieron las manos, empezaron a trabajar su sector de nuevo diplomático, y de hecho están funcionando las embajadas de ambos países en cada uno de estos. Y sí, esta fue una estocada final, como decían algunos, por parte de la administración de Xi Jinping. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se quedó sin moneda de cambio, porque Estados Unidos ya no podía seguir diciendo que si no se trabajaban o se hacían ciertas acciones en Arabia Saudita, iban a volver a trabajar el plan de acción integral conjunto con Irán, porque ahora se llevan bien. Entonces, lo que llamaba la atención es que Estados Unidos empezó a decir que no había problema, que iban a dejar de trabajar en el sector de la defensa con Arabia Saudita. Claro, los propios de Arabia Saudita, si se quedan sin precisamente este brazo armado estadounidense, podrían tener algún tipo de problema. Pero lo curioso es que salió al frente el príncipe heredero Mohammed bin Salman y dijo que, ok, habían hecho sus números y necesitaban unos cuantos miles de millones de dólares para poder tener unas propias fuerzas armadas y no necesitar a Estados Unidos. Parece que se lo llevaban muy en serio porque habían sacado números reales de lo que necesitaban para reemplazar a Estados Unidos. Y lo más curioso es que tenían esa cantidad de dinero. Y sí, así fue avanzando la tensión hasta un punto tal en el que Arabia Saudita dijo, oye, ¿qué tal si nos unimos al grupo de los BRICS? Hicieron la solicitud y China y Rusia ni siquiera se tomaron el tiempo para calcularlo y decidieron invitarlos. A día de hoy entonces, el Reino de Arabia Saudita obtuvo la membresía de plena organización del grupo de los BRICS con las otras 6 naciones, lo que, según dicen, va a fortalecer la posición en el escenario mundial. ¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Que Irán también está invitado a unirse al grupo de los BRICS. Evidentemente, este escenario demuestra que estamos en una carrera geopolítica, pero más importante, demuestra que no se da puntada sin hilo desde el grupo ruso-chino. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.